destrucción de los glóbulos rojos por autoanticuerpos, ¿no? Dirigido contra antígeno de los glóbulos rojos. O sea, ¿qué significa? Que nuestro sistema inmune ataca al glóbulo rojo. Lo mismo que el PTI. El PTI, nuestro sistema inmune ataca las plaquetas y las destruye, ¿no? Porque es anemia hemolítica adquirida, anemia plástica adquirida, que nuestro sistema inmune nos ataca a nosotros mismos, no nos reconocen, ¿no? En este caso es a los glóbulos rojos. La hemólisis va a describir cualquier situación en la que la vida del glóbulo rojo es menos de 120 días. Y la anemia, por lógica, es la disminución de la masa eritrocitaria, ¿no? La incidencia de 0.8 a 100.000 por año, prevalencia de 17 a 100.000. Es más frecuente la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Las calientes es IgG, ¿no? Y el 20% por anticuerpos fríos, que es IgM, y complemento, o aglutinina, ¿no? O las crioaglutininas, es lo mismo. Ahora, recuerden, anticuerpos calientes, IgG, tratamiento corticoides. Ahora, el inmune, dentro de la clasificación, ¿no? El inmune está propiamente el autoinmune, calientes, fríos y hasta los mixtos, pues, ¿no? Lo del autoinmune ya sabemos, post-transfusión, la anemia hemolítica de resignación, que lo vamos a hablar, la dependiente de fármacos también, y la hemoglobina paroxística local. Y la no inmune, que en realidad no vamos a hablar porque esas son patologías externas, relacionadas como valvulopatías, prótesis, microangiopatías, de repente vamos a hablar de microangiopatías más adelante. Tóxicos directos, infecciones, agentes químicos, etc. Entonces, en resumen de todo el grupo de anemia hemolíticas, nosotros nos enfocamos ahora con más frecuencia en las inmunes, pues, ¿no? Anticuerpos calientes, anticuerpos fríos. Igual, lo vuelvo a aclarar. Anemia hemolítica, reticulocitos altos, DHL alto, bilirrubina indirecta alta, aptoglobina disminuida, test de Kuhn. Si test de Kuhn sale directo positivo, va relacionado a una anemia hemolítica adquirida, ¿no? Entre esos anticuerpos fríos, calientes, IgM y complemento, anticuerpos fríos. Puede haber un mixto de los dos, puede haber un mixto, ¿no? Y el test de Kuhn directo negativo, buscar puede ser la parte de congénito, ¿no es cierto? Ahora, fisiopatogenia. Hay tres tipos de hipótesis. En realidad, pues la parte fisiológica no se conoce, por algo se lanzan las hipótesis, ¿no? De por qué se generan estas. La primera, porque algunos antígenos de membrana del hematíe son modificados por la acción de alguna enzima bacteriana, o sustancias químicas, o la incorporación de ella de algunos antígenos bacterianos, etc., convirtiéndose en autoantígenos. O sea, simplemente de nuestra superficie de glóbulos rojos se modifican por cualquier efecto entre esos químicos bacterianos, y esto estimula a que venga un autoanticuerpo y se una y haya más. La segunda, por anticuerpos frente a antígenos heterólogos. ¿O qué significa eso? Que este antígeno está programado para recibir un autoanticuerpo, que es de forma normal, ¿no? Pero viene otro anticuerpo que se parece y dice, bueno, este sí creo que es, lo reconoce y en realidad no lo es. Y lo destruye, en otras palabras, ¿no? Como los anticuerpos de especificidad, pues los antígenos I, la I mayúscula y la I minúscula. La I mayúscula es un antígeno de glóbulo rojo, que los glóbulos rojos, la I mayúscula se expresa mucho en adultos y la I minúscula es un glóbulo rojo que se expresa en los glóbulos rojos fetales, pues, ¿no? Entonces, cuando existe un desconocimiento de eso, es por el cual podría generar una hemólisis. Y la tercera es una hipótesis situada la anomalía dentro del propio sistema inmune, que pierde la capacidad de reconocer los antígenos como propios, ¿no? Esta es la que se asocia mucho a la anemia hemolítica autoinmune asociada a síndrome linfoproliferativo, simplemente por una modificación a nivel de los antígenos, pierden esa capacidad de reconocer a su anticuerpo y reconoce a todos, ¿no? Entonces, el 50% de esto es idiopático y el 50% es secundario, y la expresividad clínica va a depender mucho del tipo de hemólisis. Era lo que yo les decía, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es la clínica? Tiene una clínica distinta a una de anticuerpos calientes que una de fría, pues, ¿no? Ya sea de un HPL.
Entonces, características de los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos de calientes, ¿no? Los calientes se va a dar por la inmunoglobulina IgG. ¿Cuál es más grande, la IgM o la IgG? La IgM, pues la IgM es la aguda. No, recuerden siempre, no solo por hematología, una inmunoglobulina IgM significa que es una inmunoglobulina grande, que es agudo o reciente. Mientras que una inmunoglobulina G es una crónica. Por eso cuando ven hasta hepatitis, ¿no? Antígeno de superficie, IgM positivo, dices, pues hepatitis aguda. IgG positivo, hepatitis crónica. ¿Me entienden? No solamente va con esto, sino va relacionándolo a todo. Por eso la que pasa la membrana placentaria es la IgG, porque es la más pequeñita, ¿no? Ahora, la de anticuerpos fríos. Esta se va a relacionar mucho con la inmunoglobulina IgM, la de calientes, y se va a desencadenar con un cambio de temperatura mayor a 37 grados. ¿No? O sea, pacientes que hacen fiebre pueden desarrollar su crisis de anemia hemolítica. La de anticuerpos fríos es la IgM y se va a desarrollar o va a tener la capacidad de aglutinarse cuando está menos de 20 grados o baja menos, ¿no? Los anticuerpos mixtos es las dos, pero con predominancia de la IgG, pues, ¿no? De anticuerpos calientes. Los mecanismos de destrucción de glóbulos rojos. La inmunoadherencia y la destrucción directa por complemento. La inmunoadherencia, ¿qué es? Es el proceso por el cual la célula blanca o el glóbulo rojo es fijado por una célula destructora, ¿no? Y viene el sistema inmune a través de la inmunoproteína o los anticuerpos que reaccionan frente a esta molécula y la destruyen, pues, ¿no? Es como que coge al glóbulo rojo y viene otra célula que es el macrófago y lo ordena como para que se destruya. Y la destrucción directa por complemento, eso se va a dar por anticuerpos IgM, que son mucho más eficientes en iniciar una secuencia de fijación de complemento. ¿Qué significa esto? Que la IgM manda una orden al sistema del complemento para que eso se desencadene y se destruya, sin necesidad de que venga un agente externo o un agente como el macrófago y lo destruya, ¿no? Es como que los anticuerpos vienen y se unen y ordenan al macrófago para que lo destruya. Tipos de anemia hemolítica, otra vez, lo estoy recalcando y lo estoy resaltando. La anticuerpos calientes, IgG, raramente es una IgA o IgM, ¿no? Mientras que el anticuerpos fríos siempre es IgM y puede ser asociada con complementos. Importante, sí. Ambos son extravasculares y la hemoglobinuria paroxística nocturna a frigor, ¿qué significa frigor? Que con el frío desencadena, es intravascular. La anticuerpos calientes se va a relacionar mucho con procesos linfoproliferativos. Recuerda, con procesos linfoproliferativos. Y la de anticuerpos fríos con neoplasias principalmente. Test de Coombs directo positivo. ¿Qué es el test de Coombs directo positivo? ¿Es importante que lo sepan? Sí, chicos, es demasiado importante. El test de Coombs es positivo en sujetos normales en un rango de 1 en 1000 o 1 en 3600. Cerca del 99% de los pacientes con anticuerpos calientes tienen un resultado positivo. Se asocia a muchas causas, ¿no? Entre esas anticardiolipinas, SIDA, drogas, medicamentos, enfermedades, etc. ¿No? ¿De qué consiste? El test de Coombs directo, chicos, es una prueba de laboratorio donde nos va a medir los anticuerpos que se unen a la superficie del glóbulo rojo. Entonces, colocan la muestra del paciente que ya está unido por lógica a los anticuerpos al glóbulo rojo y lo unen a un suero de Coombs antiglobina humana. Y ven si esto aglutina o se junta a test de Coombs directo positivo. Depende al nivel de aglutinación para ver si es que es una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Esa es la diferencia con un test de Coombs directo indirecto, ¿no? El test de Coombs directo, como ya les dije, es propiamente la sangre, ya los anticuerpos están unidos al glóbulo rojo, colocan este antisuero, antiglobina, y ven si se aglutina o no, y dicen positivo. Mientras que el test de Coombs directo negativo es pues, este glóbulo rojo todavía es lavado o es filtrado, ¿como para qué?
para que no tenga sus anticuerpos pegados al glóbulo rojo. Luego, ya que está filtrado o lavado, en el suero de esa muestra, ahí sí están los autoanticuerpos, pues, ¿no? Entonces unen al glóbulo rojo con ese suero. ¿Para qué? Para que recién ahí se unan, ¿no? Y después de eso agregan el suero de antiglobina, pues, ¿no? Y recién esperan que haga aglutinación o no. ¿Me entienden? El objetivo del indirecto es medir esto, ¿no? Los anticuerpos que todavía no se han unido al glóbulo rojo. Mientras que el test de Coombs directo positivo mide qué anticuerpos están unidos o pegados al glóbulo rojo, ¿no? Ahora, anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ¿no? Esta va a representar el 80% de todos los casos de anemia hemolítica. La incidencia va a ser alrededor de los 40 años, en realidad es muy variable, pero sí, pues, ¿no? Más en ese rango de edad. Y una predisposición al sexo femenino de 2-1, pues. Causas. Como recuerdan, les dije, los síndromes linfoproliferativos nos pueden llegar a ser anemia hemolítica de anticuerpos calientes. Entre esas, una leucemia linfocítica crónica, mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström, que es una hiperproducción de inmunoglobulina IgE, linfomas de no-Hodgkin, etc. Ya muy lejanas están lo que es neoplasias e infecciones. En realidad, como les dije, pueden ser muchas cosas. ¿Pueden ser procesos infecciosos? Sí, pueden ser procesos infecciosos. O sea, la causa puede ser cualquier cosa. Por eso en hematología, chicos, se estudia todas las causas. Buscamos la parte hormonal, la parte infecciosa, la parte, inmunológica. Buscamos todo, ¿no? Y si encontramos algo positivo y se relaciona a eso, pues. Ahora, la patogenia. La hemólisis igual, es intravascular mediado por complemento extraocular, ya sabemos, ¿no? Por el sistema retículo endotelial. La reacción se realiza a 37 grados a más. O sea, ¿qué significa esto? ¿No? Que un paciente que se vaya, no sé, pues, que esté predispuesto a hacer una anemia hemolítica y se vaya al norte, ¿no? Al norte y ahí está feliz en la playa soleándose. Aumenta la temperatura del cuerpo, chicos. Y por lógica desencadena su anemia hemolítica. Típico. O pacientes simplemente que hacen fiebre. Cuadro clínico. Síndrome anémico, debilidad. Ya sabemos todos los síntomas de anemia, ¿no? Febrícula, pérdida de peso, orina oscura, ictericia. Eso es típico, más de una caliente que de una fría, chicos. ¿Ya? Linfadenopatías. Pueden tener hepato o esplenomegalia. Pueden tener. Pero no es que, tienen hepato, espleno, es una caliente. No. Y los síntomas adyacentes a la causa, ¿no? A la enfermedad subyacente, propiamente. Formas agudas. La forma aguda de un síndrome es un síndrome hemolítico, pues. Como les decía, es un cambio de anemia, hemoglobina de hoy día 14 y mañana tengo 8. O sea, es un cambio brusco de hemoglobina. Y por ende va a generar ictericia, ¿no? Va a haber todos los criterios de hemólisis, que lo estoy volviendo a recalcar. Es importante, chicos, sí. O sea, estas características clínicas laboratoriales de una anemia hemolítica. Bilirrubina predomina indirecto, aptoglobina baja, DHL elevado, reticulocitos elevado, test de Coombs directo positivo. Pero para diferenciar que sea entre un anticuerpo caliente y un anticuerpo frío, todavía se pasa a una prueba más, que es un test de Coombs directo monoespecífico. El monoespecífico es una prueba más, teniendo, digamos, la confirmación de un test de Coombs directo, recién se pasa al siguiente paso, que es un monoespecífico. Para saber si esto es por qué inmunoglobulina, si es anticuerpos calientes, anticuerpos fríos o una mixta, etc. Y la crónica ya genera esplenomegalia o hepatomegalia, son 50% de los casos. ¿Es más frecuente en otros? Sí. O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué una crónica? Un paciente se vuelve crónico cuando presenta una serie de repeticiones de crisis hemolíticas. O sea, no es que a mí me venga... Yo hago anemia hemolítica aguda, ya estoy tratado y ya no voy a volver a hacerlo. No, más bien soy un paciente predispuesto a seguir hemolizando constantemente.
Entonces, cuando uno comienza a hemolizar constantemente, ¿qué genera? Esplenomegalia. ¿Qué genera? Hepatomegalia. Por eso la característica de una crónica ya es la organomegalia. En el hemograma, frotis, ¿no? Policromatofilia, macrocitosis, esferocitosis, como ya lo hemos visto. Ahora, bioquímica igual, ya lo hemos visto esto, ¿no? La hemoglobina, ¿por qué hemoglobina glicosilada? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada, chicos? A la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, esto no solamente, esto se incluye pues en pacientes con diabetes mellitus, por lógica. Pero también va a ser una medición indirecta de una presencia de hemólisis previa entre 4 a 8 semanas previas. O sea, como una prueba indirecta, ¿no? Presencia de hemoglobinurios, el cambio de color en la orina, pues, ¿no? De rosado a negruzco. La hemoglobinemia, pues, ¿no? El plasma se torna un color rojizo, pues, como podemos ver acá. Eso significa que hay hemólisis. Eso es típico. O sea, con los pacientes que están hemolizando y les toman la muestra, al centrifugar se nota clarísimo la hemoglobinemia, pues, ¿no? Y eso se va a relacionar también mucho con la intensidad de hemólisis. Igual, es la prueba de aglutinación directa, que ya lo hemos visto, pero en este caso pasamos al test de Coombs directo monoespecífico. Y acá con el test de Coombs directo monoespecífico vamos a detectar la presencia de hemoglobina IgG. Puede ser también una IgG con complemento, o quizás una complemento. Una complemento es rarísimo que haga una caliente, pero puede ir asociado, ¿no? Los complementos van más frecuente con una IgM, con anticuerpos fríos, ¿no? Ahora, igual, el test de Coombs directo, ya lo hemos hablado. Tratamiento de una anemia hemolítica de anticuerpos calientes. De primera elección, corticoides. Es el tratamiento de elección, ¿no? Porque acá estos anticuerpos son anticuerpos pequeños, o sea que van a responder muy bien al tratamiento de corticoides. El objetivo es destruir estos anticuerpos o tratar de bloquearlos. Y eso se va a hacer con los corticoides, ¿no? Induce la remisión entre 60 al 70% de pacientes. Hasta en 80% son idiopáticos y el 50% secundarios. ¿Cuál es el efecto principal de los corticoides? Es interferir en capacidad de macrófagos de fagocitar los hematíes recubiertos por IgG, complemento C3d o el antígeno I-C3. O sea, ¿qué significa? Que vamos a bloquear que hay hemólisis. Estos anticuerpos ya están unidos, ¿no? Ya están unidos. Y después de que estos anticuerpos están unidos, ordenan al macrófago y el macrófago B que ya pues destruyen, ¿no? Sirven. El objetivo es eso, bloquear. Ahora, las dosis del tratamiento, dexametasona como pulsos de corticoide, de 40 miligramos por día, o bien de prednisona de 1 miligramo por día. La idea es comenzar como pulsos de corticoides, de 40 miligramos de dexametasona por día, mínimo 5 dosis, ¿no? Después va a ir esto reduciendo, ¿cómo les digo? Va a parar la hemólisis y va a ir recuperando el nivel de hemoglobina de manera lenta. Respuesta de 3. En el tercer al cuarto día comenzamos a responder como que mejora o para la hemólisis, y ya la tercera o cuarta semana trata de normalizarse. O sea, como respuesta a los corticoides, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Cuándo presenta resistencia a los corticoides? Después de mínimo de 3 semanas, o algunos, nosotros personalmente consideramos en un mes. Si en un mes de corticoide de manera directa, ¿no? Solo corticoide como monoterapia, no responde, dices, no, este paciente está haciendo resistencia a los corticoides, pues no. Y literalmente siguen, sí, ya no pasan a hacer una terapia, de primera línea, sino una de segunda o tercera línea. No, es que si el que no aumenta la hemoglobina en 3 semanas, de ahí considerar la dosis de mantenimiento, eso también es importante. Los pulsos de corticoides, como les decía, son por 5 días y luego pasamos a prednisona bioral, porque el paciente no se va a quedar hospitalizado, pues, 3 semanas para recibir corticoides endovenosos. La idea es parar la hemólisis y luego que se vaya con una terapia bioral. Entonces, es importante manejar la dosis de mantenimiento de corticoides con prednisona. Porque muchas veces ya le comienzas a bajar de manera rápida y generas también resistencia. Terapias de segunda línea, la inmunosupresión,
¿no? Siempre y cuando no tenga respuesta o no tenga tolerancia a la prednisona o a los corticoides, ¿no? O no haya respuesta a la esplenectomía. En este caso, ¿se puede hacer esplenectomía? Sí se puede hacer esplenectomía, pero no es una terapia de elección propiamente. Toma generalmente un mes para ser efectivos, igual de 3 a 4 semanas para ver respuesta. Entre esas está la azatioprina a una dosis de 1.5 o la ciclofosfamida a 2 miligramos por kilo, ¿no? Si es que con esta terapia de azatioprina o ciclofosfamida, que son terapias ambulatorias, vía oral, no responden, personalmente nosotros pasamos a una terapia de tercera línea que es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal CD20 positivo que ayuda muchísimo en la terapia. La esplenectomía, yo personalmente he sido formado en que estoy contraindicado de hacer esplenectomías, a no ser que realmente el paciente lo requiera, pero ya sacar un vaso tiene más complicaciones que mantenerlo, o sea, que pensar en otras líneas de tratamiento, ¿no? Una esplenectomía tienes que pensar que es un paciente que se va a vacunar toda una vida, pueda que responda como que pueda que no responda. Entonces va a depender, si la dependencia prednisona es superior a 20 miligramos al día o aparece efectos adversos de los corticoides, pensar en esplenectomía, ¿no? Ayuda en la remisión completa de un 60 a un 70% en casos idiopáticos, pero eso es variable, ¿no? Se puede utilizar en casos de recaída, sí, ¿no? Que el paciente ya no responda a azatioprina, ciclofosfamida, podríamos pensar en una esplenectomía. Como dice, riesgo de sobreinfección por gérmenes encapsulados. Eso es importante, chicos. O sea, por eso estos pacientes tienen que ser vacunados contra el neumococo, meningococo, etc. Es más riesgo de que haya infecciones. Transfusión de paquete globular o la terapia transfusional. Si este paciente necesita transfundirse, no sé, estaba con hemoglobina en 12 y para hoy está en 5 y necesitamos pues transfundirle, sí. Pero primero se debe colocar los corticoides. Porque si tú le transfundes a este paciente, va a seguir hemolizando. O sea, aunque no le coloques corticoides, igual va a seguir hemolizando. O sea, igual va a seguir destruyendo. ¿Por qué? Porque no estamos bloqueando el actuar de los anticuerpos. Entonces, en anticuerpos calientes, primero corticoides y luego transfúndele todo lo que quieras. Anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. 5 minutos. Sí, bueno. ¿Preguntas ahí? Una pregunta. Por ejemplo, el tratamiento de inmunosupresor está contraindicado para los pacientes con hepatitis, virus de hepatitis B. Entonces, ¿cómo se haría en este caso? ¿Esplenectomía directamente? No. Recuerda, ahí dice, el 50%, o bueno, casi el 80%, son idiopáticos, que la causa no se conoce. Pero si es un paciente que tiene una enfermedad de fondo, trata la enfermedad de fondo y va a responder o va a mejorar o va a disminuir sus crisis de anemia hemolítica. O sea, esperamos que se autolimite. No, trata la enfermedad de fondo. Si el paciente tiene hepatitis B y no puede recibir una terapia inmunosupresora, aparte que primero recibe corticoides, y con corticoides, que es la terapia de primera línea, o sea, no vas a pensar en darle un tratamiento inmunosupresor. Si es que no respondiera a una terapia de primera línea, pero el paciente está, se supone, con tratamiento de hepatitis B y por casualidad tampoco responde, ahí sí tendríamos que pensar en una esplenectomía. Pero pues tienes que tratar la enfermedad de fondo. O sea, siempre, cuando es una causa secundaria, trata la enfermedad de fondo y el resto va a responder. Principalmente